Bien, buenos días a todas y a todos. En primer lugar, por supuesto, yo también quería dar las gracias a todas las organizadoras por invitarme, a Rosina Gómez Baeza y a Lucía Ibarra por contar conmigo otra vez, al CENDEAC, por supuesto, a Mariano y a Natalia Llera, a la Dirección de Industrias Culturales y, en fin, a la Galería T20, a los comisarios de la exposición, a todas las personas que han hecho posible la exposición. También siento mucho no poder compartir mesa físicamente con Eugenio Carmona y con Juan Francisco Rueda. La verdad es que me siento casi como una superviviente. Pero bueno, tenemos la posibilidad, aunque sea de conversar telemáticamente, porque yo creo que también pues, nuestras charlas de alguna forma dialogan y se responden la una a la otra. De lo que voy a hablar es de un aspecto en el que Rosina y Lucía me pidieron que indagase, que era la presencia y las aportaciones de las mujeres artistas en la colección Llera, porque sobre todo en los últimos tiempos la colección se ha ido enriqueciendo con adquisiciones interesantísimas de obras de mujeres, algunas más consagradas, otras artistas más jóvenes, y lo que me gustaría es intentar situar la aportación de esas mujeres artistas dentro del contexto de la colección, pero también dentro del contexto del arte español en los últimos años. Me parece un punto de partida interesante porque la colección Llera, como señalaba ya Eugenio, es una colección que originalmente se centra en el género pictórico, su núcleo original, aunque con los años ha ido evolucionando hacia una indagación en un concepto ampliado, expandido de la pintura, en consonancia, yo creo, con la propia evolución de las prácticas artísticas. Y es importante interrogarse sobre cuál es el lugar de las mujeres aquí. Porque las mujeres, si volvemos la vista un poquito atrás, han tenido desde hace siglos una relación muy paradójica con la disciplina de la pintura. Por un lado, tenemos una larga tradición de mujeres que han destacado en la práctica del género pictórico. Por otro lado, al mismo tiempo, como es bien sabido, la pintura se ha ido configurando como una disciplina fuertemente patriarcal, que ha tendido a minusvalorar o incluso a ocultar la aportación de las mujeres, y de hecho a muchas de estas artistas las hemos ido conociendo recientemente gracias a las investigaciones que se han ido haciendo desde el campo de la historiografía feminista, porque muchas de ellas estaban olvidadas en los almacenes de los museos. Claro, aquí hay que preguntarse sobre cómo han podido lidiar las mujeres con este componente patriarcal de la disciplina de la pintura, qué estrategias han desarrollado para labrarse un hueco, cómo ha sido, ¿no?, la historización de su práctica en un contexto en el que de entrada se las consideraba no aptas para cultivar el género pictórico, es decir, han tenido que enfrentarse a una serie de dificultades que también son las que vamos a evocar aquí. Yo creo que un ejemplo muy representativo de estos problemas de las creadoras para labrarse un hueco en el género de la pintura, al menos en los círculos y relatos oficiales sobre la pintura, lo encontramos en el expresionismo abstracto norteamericano. Lee Krasner, a quien vemos en pantalla, de hecho solía contar muchas veces una anécdota
que ilustraba la marginación a la que estaban sometidas las mujeres que trabajaron en el círculo del expresionismo abstracto norteamericano después de la Segunda Guerra Mundial. Según parece, un día Jackson Pollock, el marido de Lee Krasner, había quedado con la galerista Peggy Guggenheim para que Guggenheim fuese a ver unas obras recientes de él a su estudio, y Pollock, pues que siempre se olvidaba de todos los asuntos prácticos y los derivaba, como no, a Lee Krasner, pues Pollock se había olvidado de la cita. Y cuando llegaron, Guggenheim llegó al estudio, entró y se encontró con un montón de cuadros de Lee Krasner, que en esa época significativamente firmaba sus cuadros como LK, porque la única forma que tenía de ser aceptada como una pintora legítima, a ojos de la crítica de la época, era ocultar su condición sexual, era ocultar el hecho de que era una mujer. Y cuando llegaron Lee Krasner y Jackson Pollock al estudio, se encontraron a Peggy Guggenheim furiosa, diciendo: ¿quién diablos es LK? Yo no he venido a ver los cuadros de ningún LK, ¿no? Krasner dice que se sintió profundamente humillada, porque a esas alturas Peggy Guggenheim sabía perfectamente que LK eran las iniciales de Lee Krasner, y lo que estaba haciendo era subrayar el poco valor que para ella tenía la aportación de una mujer, ¿no? Y el poco valor que atribuía a los cuadros de Lee Krasner. De hecho, Krasner, que había sido discípula de Hans Hofmann, tuvo que oír muchas veces el elogio que le dedicaba a su maestro, que era: tu obra es tan buena que no parece haber sido hecha por una mujer, ¿no? Eso ya nos muestra hasta qué punto estaba instalada en la mentalidad de la época la idea de que había una especie de incompatibilidad esencial entre ser pintor, o ser pintora, mejor dicho, y ser mujer. De hecho, Krasner no fue la única artista del momento que recurrió a la estratagema de desexualizarse, de ocultar su condición de mujer. Hélène de Kooning firmó durante mucho tiempo sus cuadros como E. de Kooning. Grace Hartigan durante mucho tiempo firmó sus cuadros como George Hartigan, poniéndose un nombre de hombre. Y esto lo entendemos mejor si nos acordamos de cómo parte de la leyenda que se construyó en torno al expresionismo abstracto tenía que ver con una mitología viril que establecía una especie de relación consustancial entre el vigor de la pincelada expresionista y la sexualidad masculina, ¿no? Una y otra vez en las críticas de la época nos encontramos con que se describe la pintura de Pollock o de Kooning en términos muy sexualizados: es vigorosa, es masculina, es agresiva, es violenta, ¿no? Atribuyéndole toda una serie de características relacionadas con una determinada construcción de la virilidad. Una construcción de la virilidad que, de hecho, de la que se burlaría Jasper Johns, que como artista homosexual era muy sensible a los discursos de género, en este cuadro de 1960, Painting with Two Balls, donde se burlaba de esa relación entre la pincelada expresionista y la sexualidad masculina. En cualquier caso, en este contexto es bastante comprensible la dificultad que encontraban las artistas para hacerse valer, para labrarse un hueco, para que se valorase su práctica, ¿no? ¿Cómo podía valorarse su práctica si la pintura expresionista se entendía ya de entrada como una expresión de la sexualidad masculina o de la masculinidad, ¿no?
Y esto lo percibimos perfectamente en muchas de las fotografías de la época, por ejemplo, en esta famosa foto de Hans Namuth, donde vemos a Pollock y a Lee Krasner, de la que se ha borrado absolutamente su condición de pintora. Aquí vemos que aparece descrita como una musa, una inspiradora, una acompañante, ¿no?, contemplando ese momento glorioso de la creación que está protagonizando Jackson Pollock, en una foto que yo creo que es muy calculada porque establece toda una serie de oposiciones binarias entre lo masculino y lo femenino, ¿no? Lo masculino, Pollock, representa la creación, mientras que lo femenino, Krasner, representa la pasividad. Pollock es la pasión, Krasner es la calma. Pollock es el creador, Krasner es la musa, y en definitiva Pollock representa la trascendencia, Krasner representa la inmanencia, ¿no?, el crear frente al ser. Esto nos da una idea, ya digo, de en qué lugar se colocaba a las mujeres dentro de los discursos sobre la pintura en los años 50 y 60. También en España nos vamos a encontrar con una mitología viril similar en torno al informalismo español, en los discursos y círculos que se crean en torno a la abstracción en España en los años 50 y 60. Aunque si miramos la prensa de la época nos encontramos con referencias a mujeres artistas que formaron parte de los círculos del informalismo, muchas veces se utilizan una serie de fórmulas y de coletillas repetitivas para describir la actividad de estas mujeres creadoras, subrayando, por ejemplo, que eran esposas o amas de casa a la vez que pintoras. Esto es algo que nos encontramos una y otra vez, que repiten prácticamente todos los críticos de los 50. Por ejemplo, Gonzalo Puerto Mezquita, al hablar de la obra del artista castellonense Elvira Saborit, dice lo siguiente, que creo que es representativo, como digo, de un discurso reiterado. Dice: la pintura y sus obligaciones de esposa y madre son sus alternativas. Una no empaña a la otra. Evidentemente, cuando se hablaba de los hombres artistas, no se sentía la necesidad de destacar que estaban casados o que eran capaces de cumplir sus obligaciones como esposos o como padres. Del mismo modo, en el año 62, cuando se abre por primera vez el Salón Femenino de Arte Actual, que fue una exposición anual de mujeres artistas que organizó un grupo de artistas de Barcelona durante más de 10 años. En muchas de las críticas que se publican sobre el Salón Femenino vuelve a aparecer la misma idea, ¿no? Como por ejemplo en esta crítica de la revista Dígame, donde se destacaba en grandes letras: la mujer invade el campo del arte, invade, como si fuera una especie de usurpadora que está introduciéndose en un territorio que no es el suyo, ¿no? Y luego dice: una gran mayoría de las expositoras están casadas con maridos muy inteligentes y comprensivos, ¿no? Maridos comprensivos porque les dejan, entre comillas, pues, bueno, dedicar un poco de su tiempo a la distracción de la práctica de la pintura. Esta difícil posición de las mujeres dentro del informalismo español queda clara si pensamos en la figura de Juana Francés. Juana Francés, que fue el único miembro femenino del grupo El Paso, aunque rara vez aparece en las fotos de grupo. Esta es una de las pocas fotos en las que vemos a Juana Francés junto a los otros integrantes del Paso. Juana Francés, a la que un crítico de la época
se refirió como una de las integrantes del grupo del ovario, así era como llamaban a las mujeres que estaban en los círculos del informalismo. Y aunque Juana Francés participó en muchas de las grandes exposiciones internacionales a través de las cuales el franquismo dio a conocer el informalismo español, sin embargo, su nombre y su obra durante mucho tiempo despertaron muchos recelos entre sus colegas y también entre los críticos del momento. Quería leer un comentario del crítico Francisco Farreras acerca de la obra de Francés, que creo que refleja bastante los prejuicios del momento. Dice: ante cualquiera de las obras que caracterizan sus diferentes épocas y periodos, nada podría hacer pensar que detrás de la fuerza expresiva y plástica de estas potentes composiciones realizadas con pintura y arena exista una presencia femenina, ¿no? Otra vez volvemos al comentario de Hans Hofmann, ¿no? Las obras son tan potentes, tan fuertes, que no parecen obra de una mujer. Ese es el elogio que se le dedica a Juana Francés. De este modo, yo creo que visto cuál era el contexto en el que se movían las mujeres artistas y en particular las mujeres pintoras en los años 50 y 60, yo creo que se entiende bastante bien por qué muchas de las artistas que se sumaron a finales de la década de los 60 a la segunda ola del movimiento feminista optaron directamente por rechazar la práctica de la pintura, ¿no? Porque pensaban que la pintura era una disciplina tan cargada de connotaciones patriarcales que ya no se podía trabajar desde un punto de vista feminista dentro del propio género. Y de ahí que muchas volvieran la mirada hacia lo que entonces eran géneros nuevos, como el vídeo o como la performance, que les parecían que eran una especie de terreno virgen del que partir, ¿no? Una especie de terreno virgen del que se podía empezar de cero, ignorando toda esta tradición patriarcal de la pintura que había expulsado durante siglos a las mujeres. Bueno, esta fue una línea de actuación que adoptaron, como digo, muchas artistas, pero también hubo otras artistas que optaron por una estrategia opuesta, que optaron por no renunciar a los géneros tradicionales, por no renunciar a la pintura, sino por intentar transitar el género pictórico por caminos desviados, ¿no? Por caminos alternativos, explorando lo oculto, lo no dicho, los renglones torcidos, las huellas, los restos de todo aquello que había quedado enterrado por los relatos patriarcales sobre el propio género pictórico. Y yo cuando estuve estudiando las obras de mujeres artistas que se habían ido incorporando a la colección Llera, me daba la impresión de que muchas de las artistas presentes en la colección y en esta exposición que podemos ver ahora, precisamente habían optado por esta alternativa. Eran artistas que no renunciaban al género pictórico, pero que lo abordaban de una forma muy interesante, de una forma muy retadora, lo abordaban a partir de sus restos, a partir de sus quiebres, a partir de sus desvíos, y de esta forma desbordaban esas connotaciones patriarcales que había tenido la pintura históricamente. Estos desvíos de esa lectura patriarcal de la pintura yo creo que tienen que ver con superar, como decía, lo que ha quedado en los márgenes de la historia del arte más establecida, pero también tiene que ver, me parece, con superar a veces los propios relatos feministas, es decir, los propios relatos
que la historiografía feminista ha construido acerca de las obras de las mujeres. En este sentido, me parece muy interesante una exposición que tuvo lugar en 2019-2020, que se inauguró en septiembre de 2019 en el MUSAC de León, titulada Monocromo Género Neutro, que fue comisariada por Juan Guardiola, y era una exposición que proponía un recorrido a través de la obra de un conjunto de mujeres artistas que habían cultivado la abstracción en el siglo XX, tanto mujeres artistas profesionales como mujeres anónimas, mujeres a las que tradicionalmente damos el nombre de artesanas. Y lo que pretendía Guardiola no solo era cuestionar un relato patriarcal de la abstracción que había dejado fuera a las mujeres, sino también era cuestionar, en la línea de lo que decía antes, los propios relatos feministas, ¿no? Era cuestionar una determinada construcción del linaje feminista que también había dejado al margen la aportación de determinadas artistas, en particular de las artistas abstractas. Leo a este respecto lo que decía Guardiola. No todas las mujeres artistas estuvieron presentes en la nueva genealogía del arte feminista, la que se construye a partir de finales de los 60. Aquellas cuyo trabajo no respondía a un paradigma en el que predominaba una creación basada en el cuerpo, la construcción de la diferencia en la representación visual o la identidad racial y sexual, fueron ignoradas y a menudo silenciadas. El resultado fue una doble invisibilidad para una obra artística que desde el género se manifiesta monocroma y neutra, es decir, carente de rasgos expresivos feministas. La exposición de Guardiola lo que pretendía era reinsertar la obra de estas mujeres artistas que se habían dedicado a la abstracción, en particular a la abstracción geométrica, en una doble genealogía. Por una parte, enfatizaba su relación con una genealogía que él denominaba bastarda, con una genealogía de mujeres artesanas que desde el campo del textil o desde el campo de la estampación, del patronaje, habían trabajado en la abstracción, pero también pretendía conectarlas con una genealogía, con una generación de mujeres artistas de la vanguardia que habían cultivado la abstracción, pero que también habían sido bastante relegadas en las historias del arte abstracto, en los manuales y relatos tradicionales. Yo creo que se pueden encontrar ecos de esta doble genealogía de la que hablaba Juan Guardiola en algunas de las obras presentes en la exposición, de las obras de mujeres presentes en la colección Llera. Un ejemplo es el de Sonia Navarro, con esta obra, este tríptico entre lo espiritual y lo mundano de 2018-19, que es un conjunto de 3 collages de gran tamaño en el que Sonia Navarro lo que hace es coser retales de telas sintéticas cuidadosamente recortadas sobre un soporte monocromo, y en ese sentido, como es habitual en su obra, Navarro lo que está haciendo es rendir homenaje a la artesanía textil propia de las mujeres del entorno rural. Ella recuerda cómo proviene de un contexto rural, que se crió con sus abuelas y que sus abuelas le enseñaron a coser desde muy pequeña, y su obra en gran medida es un reconocimiento a esa tradición de mujeres, a esa tradición creativa femenina que ha sido también tradicionalmente minusvalorada en los discursos sobre el arte. A mí me parece que además de dialogar con esta tradición de la artesanía textil femenina, la obra de Navarro también dialoga
con una determinada narración sobre la vanguardia abstracta en España, una narración a la que hacía referencia Eugenio Carmona antes, una narración que se construyó en términos muy heroicos, porque, como sabemos, los críticos afines al régimen franquista presentaban el informalismo español o querían transmitir una versión del informalismo español que lo conectaba con una especie de beta brava, como dijo Elías Tormo, puramente hispánica, ¿no? Que lo conectaba con una tradición supuestamente esencialmente hispánica, de tenebrismo, de misticismo, de expresividad, que habría nacido en la época del Imperio y que los artistas de los 50 habrían conseguido resucitar, ¿no? Frente a esta visión tan heroica, tan masculina, o mejor dicho, tan patriarcal del informalismo español, la obra de Navarro yo creo que consigue romper o perturbar esa imagen grandilocuente de una época que todavía hoy muchas veces sigue siendo leída como un momento heroico de la pintura española. Lo que hace de alguna forma es abrir fallas dentro de una lectura muy asfixiante de la abstracción, fallas por las que pueden colarse esas mujeres artistas que configuraron una historia subterránea de la vanguardia. Esta doble genealogía de la que hablaba Guardiola, que conecta por una parte con la artesanía femenina y por otra con la obra de las mujeres de las vanguardias históricas, yo creo que la encontramos también en la obra de otra artista presente en la colección Llera, que es Teresa Lanceta. Lanceta, que desde los años 70 empezó a trabajar con el textil, un gesto que no era un gesto aislado. Esta recuperación del textil y en general de las tradiciones artesanales femeninas fue un asunto importante en la práctica artística de las artistas vinculadas al feminismo en los años 70, que subrayaban cómo desde la antigüedad las mujeres habían participado de forma muy activa en muchas actividades creativas, como el bordado, como el diseño de tapices, como la creación de utensilios domésticos, pero como, sin embargo, este tipo de actividades habían sido desdeñadas como artesanales frente al arte con mayúscula, constituido por la pintura y la escultura. Lo que la crítica feminista empezó a poner de relieve a finales de los 60 era cómo esta división entre arte y artesanía era una división que estaba atravesada por toda una serie de connotaciones de clase, porque era la forma en la que los artistas en el Renacimiento empezaron a distinguirse como personas que cultivaban las artes liberales frente a los artesanos, ¿no?, que pertenecían a los gremios y que supuestamente realizaban una actividad de menor valor, pero también era una división, la de arte y artesanía, que estaba atravesada por connotaciones relacionadas con el género, ¿no? Y esto lo vemos muy bien si pensamos, por ejemplo, en un género como el de la pintura de flores que en origen era cultivada por muchos hombres artistas y que estaba muy ligada a este género típico del 17, que eran las vanitas, ¿no?, pinturas que reflexionaban sobre la vanidad de los bienes terrenales, y en ese sentido las flores, la caducidad de las flores representaba la caducidad de la vida en la tierra y de todos los bienes materiales. Pero lo que ocurrió es que conforme fuimos avanzando, conforme se va avanzando en el siglo XVIII,
la pintura de flores empieza a ser practicada cada vez por más mujeres. Empieza a ser practicada cada vez por más mujeres en parte porque, como se ha señalado muchas veces, a las mujeres les estaba vedado el estudio del dibujo del desnudo del natural, ¿no?, que era un elemento fundamental en la formación de cualquier artista en la época y que era el paso previo para poder practicar la pintura mitológica o la pintura de historia, que eran los géneros centrales en la época. Eso hizo que muchas mujeres se fueran desviando hacia otros géneros artísticos, entre otros el de la pintura de flores, y conforme las mujeres empezaron a practicar la pintura de flores, este tipo de pintura bajó inmediatamente de categoría. Es decir, bastó que se feminizase o que se asociase a lo femenino para que inmediatamente empezase a ser minusvalorado, ¿no? Y a partir de este momento nos encontramos con que los críticos valoran la pintura de flores y en particular la obra de las mujeres siempre en los mismos términos, ¿no?, como un tipo de pintura delicada que muestra la dexteridad o la habilidad de la pintora, pero que carece de la grandeza de la pintura mitológica, de la pintura de historia o de los grandes géneros pictóricos. Por tanto, basta que un género artístico se feminice para que inmediatamente sea considerado inferior, ¿no? De este modo se entiende muy bien por qué las artistas feministas hicieron tanto hincapié en recuperar todos estos géneros feminizados y que habían quedado en los márgenes de la historia oficial, ¿no? Uno de los ejemplos más conocidos es el del proyecto The Dinner Party de Judy Chicago, que ahora es una obra emblemática de la práctica feminista norteamericana, donde ella rinde homenaje a 39 mujeres eminentes de la historia. Algunas eran figuras históricas, como la escritora Christine de Pizan o la reina egipcia Hatshepsut. También había otras figuras que eran figuras mitológicas, como la diosa Kali o la diosa Ishtar, y como vemos en la obra, Chicago recurría a todas esas técnicas artesanales femeninas, ¿no?, que habían sido tan denostadas. Los tapices eran tapices bordados a mano, los platos eran platos de porcelana también realizados a mano y que tenían pues una serie de imágenes de formas vaginales que también remitían a toda la sexualidad femenina. Y de hecho, Chicago, que se había formado como una artista en una escuela de bellas artes y por tanto no tenía ninguna formación en este tipo de técnicas, porque eran técnicas que no se consideraban dignas de ser enseñadas en una escuela de bellas artes, Chicago tuvo que recurrir a la ayuda de toda una serie de mujeres artesanas que conocían el terreno del bordado, de la cerámica, que le ayudaron a construir esta obra que de alguna forma se configuraba como una gran obra colectiva, ¿no? Hubo también otras artistas feministas que reivindicaron toda esta tradición del bordado y de la artesanía textil, como Miriam Shapiro, colaboradora de Chicago, que llegará incluso a crear estas grandes pinturas a base de retales de textiles que ella denominó pintura femage, haciendo una relectura feminista de la tradición vanguardista del collage, ¿no? Y yo creo que es también en este marco donde habría que situar en parte el trabajo de Teresa Lanceta, que empieza a trabajar con textil a principios de los 70, en un momento en el que lo que estaba en boga en su Cataluña natal era el arte conceptual y de alguna forma Lanceta estaba yendo un poco contracorriente.
al darle este giro a su práctica artística, una práctica artística en la que yo creo que también otra vez nos encontramos esa doble genealogía, ese doble linaje. Por una parte, según dice ella misma, las obras de Lanceta se inspiran en la artesanía textil tradicional y desde muy pronto su trabajo empezó a investigar toda la práctica de las mujeres tejedoras, especialmente de las mujeres marroquíes, a las que Lanceta considera sus compañeras, las llama así, son mis compañeras, e hizo todo un trabajo de investigación. Su tesis doctoral, de hecho, versaba sobre eso, sobre el trabajo textil de las mujeres en Marruecos, especialmente en la zona del Atlas Medio. Pero también en la obra de Lanceta nos encontramos con una conexión con el trabajo textil que habían desarrollado algunas mujeres artistas europeas de la vanguardia en las primeras décadas del siglo XX. Por ejemplo, una conexión con el trabajo de Annie Albers. Y en este sentido quería leer lo que dice la propia Teresa Lanceta sobre Albers. Dice: las propuestas textiles contemporáneas no ocupan especialmente mi atención, pero me voy a referir a un caso que sí me ha interesado, que es el de Annie Albers. Todo el mundo sabe del taller textil de la Bauhaus y de sus grandes aciertos, pero pocos conocen las trabas y vejaciones que tuvieron que sufrir las mujeres para vencer la hostilidad de Gropius a su incorporación a la escuela. Por ejemplo, el tener que ir a parar directamente al taller textil donde se les exigían unos resultados tangibles o inmediatos. Ya fuera por su propia vocación o por esta circunstancia, Albers se concentró en la técnica textil, produciendo un tipo de obras muy diferentes a las que realizaban sus compañeros de sexo masculino y que hoy admiramos entre las más interesantes de la Bauhaus, ¿no? Es decir, dentro de la propia Bauhaus hubo recelos, y esto está documentado por las estudiosas que se han ocupado de la Bauhaus, porque en un momento dado había muchísimas alumnas que se estaban matriculando en la Bauhaus, ¿no? Y hubo profesores que dijeron: esto va a dar una imagen equivocada de la escuela, ¿no? Nos va a quitar prestigio que se matriculen tantas mujeres. Y Gropius empezó a presionar a las alumnas para que se dedicaran a determinados talleres, en particular al taller textil, y que no contaminaran, entre comillas, el trabajo que estaban haciendo los estudiantes en otros talleres que él consideraba más valiosos de la Bauhaus, ¿no? Annie Albers no eligió dedicarse al textil, fue una circunstancia que le fue impuesta, pero sin embargo a partir de esta circunstancia impuesta terminó labrándose un camino que hoy muchas veces nos parece mucho más original que el que transitaron algunos de sus compañeros masculinos, ¿no? Y en la obra de Lanceta yo creo que nos encontramos referencias a este doble linaje, como en esta obra que está presente en la colección, que refleja la evolución de Lanceta a partir de los 2000, donde después de investigar, de dedicar muchos años a investigar estos tejidos marroquíes, empezó una serie sobre el cuadrado y las redes cuadrangulares, que conecta con esta tradición europea de la abstracción, pero también conecta con el desarrollo extraordinario que tiene la malla cuadrangular, por ejemplo, en el África subsahariana o en los textiles precolombinos, que son algunos de los referentes que maneja también Lanceta en estas series, ¿no?
Para Lanceta, y esto me parece interesante también para ver cómo las mujeres a veces se han aproximado a toda esta tradición del textil, para Lanceta el tejer, o al menos así lo interpreto yo, puede verse como un ejercicio de imaginación política, ¿no? Hay algo de imaginación política en esta práctica del tejer, porque tejer, dice Lanceta, nos brinda una especie de libertad paradójica, ¿no? La libertad que surge de la repetición, de las pequeñas variaciones que encontramos a partir del trabajo con la repetición, a partir del trabajo con la tradición, que es precisamente lo que se hace en toda esta tradición textil, ¿no? Repetir elementos tradicionales, pero en cada repetición se crea algo nuevo, ¿no? En cada repetición hay una variación y es en esa variación donde construimos nuestra libertad. Esta tensión entre variación y repetición, entre libertad y estructura, yo creo que ha sido una constante también en la obra de Esther Ferrer, desde sus primeros trabajos con Zag, y ella misma señala cómo durante mucho tiempo estuvo trabajando con estructuras geométricas, y cómo en un momento dado empezó a sentir la necesidad de trabajar con estructuras más libres, es decir, estructuras que pudieran evolucionar por sí mismas a través de una especie de lógica interna. Y fue ahí donde dio con los números primos sobre los que los matemáticos han investigado mucho, porque son números, bueno, yo no sé nada de matemáticas, pero son números muy enigmáticos, ¿no? Porque tienen una estructura o responden a unos patrones, pero al mismo tiempo esos patrones no son previsibles, ¿no? Desafían la lógica matemática. Y esto le interesa mucho a Ferrer porque precisamente le permite hacer lo mismo que Lanceta, ¿no? Construir una libertad dentro del orden, ¿no? Construir un caos, o digamos construir un orden dentro del aparente caos, ¿no? Y ella misma dice: al penetrar el universo de los números primos, se tiene la sensación de que son la traducción, el reflejo de un caos universal, magnífico, continuamente en evolución. Un caos que no se repite jamás, pero que pese a ello es siempre el mismo. Un caos en cuyo interior parece existir un orden, ¿no? Hablaba antes de cómo muchas de las obras de las mujeres de la colección Llera nos llevan a pensar la historia de la abstracción a través de sus quiebres, a través de sus desvíos, y esto yo creo que implica o posibilita también la posibilidad de pensar, como lo hace Lanceta, la historia del arte a partir de paradigmas no eurocéntricos, ¿no? Esto es también a lo que apunta la obra de Aurelia Muñoz, otra artista presente en la colección Llera. Aurelia Muñoz, que en su trabajo con textil vuelve la mirada no solo a la tradición local, a la tradición de la artesanía catalana, a la tradición textil de las mujeres, como por ejemplo en todo su trabajo con el macramé, que era una técnica que utilizaban las mujeres en sus casas, sino también vuelve la mirada a tradiciones extraeuropeas, culturas antiguas y culturas neoeuropeas, como la América prehispánica, el Oriente Medio o más tarde, como veremos, el Asia Oriental. Después de experimentar con distintos materiales y distintas técnicas textiles,
En los años 80, Aurelia Muñoz se va a centrar en el trabajo con papel. El papel, que es un material que le permite jugar con una variedad de colores y de texturas, desde lo blando a lo duro, lo rígido a lo flexible, y de hecho ella misma fabricaba manualmente sus papeles, concediéndole mucha importancia a la presencia física y a las posibilidades del material. Y en este periodo, junto a la tradición de la artesanía papelera catalana, que ella no pierde de vista, también se interesa por las técnicas de trabajo con el papel empleadas en Japón, que son las que utiliza en las obras que vemos aquí en la colección Yera y en la exposición, como por ejemplo washi. Washi, que es un nombre que se refiere a un tipo de arte tradicional de fabricación manual del papel que se cultiva en Japón y que hoy en día es considerado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, que es transmitido de generación en generación a través de familias de artesanos y a través de asociaciones de conservación de la técnica del washi. Y Muñoz recoge y relee este tipo de técnicas tradicionales que provienen de Japón, mezclándolas con otro tipo de elementos que provienen de la cultura de Asia Oriental, como por ejemplo los jeroglíficos o los ideogramas orientales, como vemos en esta otra obra que está presente en la colección. A mí me parece que hay algo muy interesante en la obra en la relación de estas artistas con la tradición de las culturas arcaicas y de las culturas extraeuropeas, que es muy distinta del primitivismo, muchas veces interesado y exotizante, que cultivaron las vanguardias históricas. Hay una voluntad de aprender con el arte extraeuropeo, de considerarlo, como decía Lanceta, como un compañero, ¿no? Y no simplemente apropiárselo. Pienso, por ejemplo, en estas pinturas tan coloridas y tan impresionantes de Elvira Amor, que es una artista cosmopolita y en ese sentido pues incorpora elementos de tradiciones muy distintas, porque ha vivido en ciudades como Madrid, Cuenca, Buenos Aires, Puebla, Yakarta, Bruselas, y sus obras conversan siempre de forma no literal, pero conversan con toda una serie de tradiciones, como estas dos obras sin título que tenemos en la colección, que forman parte de una serie titulada Coatlicue o Su falda era de serpientes, que hace referencia evidentemente a la diosa azteca, ¿no? Conversando con toda esta tradición del arte precolombino, o como, por ejemplo, Menchu Lamas conversa a su vez con todo el pasado céltico o precristiano de Galicia en estas obras como Quimera o Las uvas, ¿no? Menchu Lama, que formó parte, como es sabido, del Grupo Atlántica, que era un grupo que quería, por una parte, proyectar la pintura gallega a nivel internacional, pero también bucear en las raíces autóctonas de Galicia. Hablaba al principio de cómo muchas de estas artistas intentan transitar la pintura por caminos desviados, y explorar esos caminos desviados es también huir de los relatos de una pieza, ¿no? Es construir una visión de la pintura que funcione un poco como el patchwork, como las colchas artesanales bordadas a mano que tanto cultivaron las mujeres en el siglo XIX, que estaban hechas a base de retales, a base de fragmentos, a base de fogonazos, ¿no? Me parece que esta idea de construir, de huir de los relatos canónicos, de los relatos compactos,
la encontramos en la obra de, por ejemplo, Irma Álvarez Laviada o Miren Doiz, que participaron ambas significativamente en una exposición titulada El Resto en el Museo Universidad de Navarra. Fue una exposición que organizaron los estudiantes del Máster de Estudios Curatoriales de la universidad, que se inspiraba a su vez en el título de un libro muy conocido de Ángel González, El Resto, donde González lo que intentaba era revisitar algunos momentos canónicos de la vanguardia en busca de los residuos, de los trazos que habían quedado ocultos bajo el relato visible del arte moderno. Y siguiendo esta idea, El Resto no se centraba tanto en los resultados artísticos, en los objetos artísticos, como en el propio proceso creativo, incorporando elementos que normalmente nunca están presentes en las exposiciones, como el ensayo, el error, el excedente, todo aquello que normalmente se considera que sobra. En este terreno de lo que sobra, del excedente, es donde se sitúa la obra de Álvarez Laviada, como en esta serie que también forma parte de la colección Llera, Lo necesario y lo posible. Son obras que están construidas a partir de todo lo que rodea al objeto artístico, por ejemplo, las cajas de madera, por ejemplo, los embalajes de cartón, por ejemplo, los protectores de goma espuma, el papel burbuja, ¿no? Todas estas sobras o materiales normalmente considerados subsidiarios, ¿no? Que según Álvarez Laviada guardan una memoria práctica de la pintura, pero no son propiamente la pintura y que siempre, ya digo, se consideran como sobrantes, como excedentes. Del mismo modo, Miren Doiz, cuya obra tiene puntos de conexión con la de Álvarez Laviada, también trabaja a partir de la recuperación de materiales usados en otras obras suyas o en otras exposiciones, ¿no? Con la idea del reciclaje, de coser fragmentos, de recuperar restos, ¿no? De alguna forma construir historias a partir de esos retazos, de esos excedentes que siempre han sido rechazados en las historias hegemónicas. En ese sentido son obras que van, yo creo, en el sentido opuesto a esos relatos heroicos de la vanguardia que veíamos antes, ¿no? Esos relatos grandilocuentes, a esos relatos patriarcales, ¿no? De la vanguardia que han dominado durante mucho tiempo la historiografía. Un componente antiheroico que me parece que está muy presente también en la obra de otra artista que forma parte de la colección, Ángela de la Cruz. Ángela de la Cruz, que cuando estaba estudiando en Londres, en la Slade School of Art, rompió por accidente el bastidor de un lienzo que estaba pintando y en ese momento se dio cuenta de que podía incorporar eso, el accidente, lo imprevisible, lo roto, en su propia práctica artística, y desde entonces empezó a deformar voluntariamente sus obras, incluyendo muchas veces en ellas, como hacían Doiz y Álvarez Laviada, restos, fragmentos, restos de sillas, de armarios, de lienzos rotos o de objetos encontrados, ¿no? En esta serie que me parece impresionante, Deflated, lo que hace Ángela de la Cruz es, como vemos, presentar un conjunto de cuadros de aluminio pintados de gran tamaño que cuelgan tristemente de un gancho como si fueran trapos abandonados, ¿no? Creando un contraste entre la rigidez del material, entre la escala y ese aire, pues, de trapo abandonado, de objeto perdido, humilde, que se desprende de la forma desinflada.
Y hay algo muy interesante en las obras de la Cruz que tiene que ver con ese aspecto precario que tienen las obras, ¿no? Son obras que están relegadas a las esquinas, que parecen tiradas sobre el suelo, que parecen ocupar espacios residuales en la exposición, otra vez los espacios que sobran, otra vez los restos, los fragmentos, y que parecen estar hablándonos de historias nada heroicas, de historias que tienen que ver con la vulnerabilidad del cuerpo, con la fragilidad de la experiencia humana, con la mortalidad, ¿no? Y en ese sentido, ya digo que están muy lejos de esos relatos grandilocuentes y heroicos de la práctica de la pintura. Finalmente, creo que esta última obra a la que me voy a referir también tiene mucho que ver, ¿no? con este discurso acerca de la vulnerabilidad de los cuerpos, de la fragilidad humana. Es una obra de Patricia Gómez y María Jesús González, que también forma parte o de la que hay ejemplos en la colección Llera. Es un proyecto titulado A tous les clandestins, que hace referencia a la inmigración clandestina, a todos los migrantes, en particular los migrantes que parten de las costas occidentales de África y que pasan por Canarias, que es una ruta que durante un tiempo fue central en las migraciones, aunque hoy en día está un poco desactivada, y lo que les interesa a Gómez y González es explorar los restos, los fragmentos, las huellas de la memoria de estas historias personales de los migrantes que atraviesan el estrecho, ¿no? Migrantes que muchas veces son presentados en los medios de comunicación y en los discursos oficiales de la Unión Europea como invasores, como enemigos, ¿no? Y muchas veces nos olvidamos de que son personas con nombres y apellidos, ¿no? Que tienen sus historias personales, sus familias, sus relatos. Unas historias y unos relatos que Gómez y González descubren entre los muros y las paredes de los centros de inmigración de los CIES, donde se recluye a estos migrantes denominados clandestinos. Ellas hicieron una investigación en el centro de internamiento de Fuerteventura del Matorral, que hoy en día ya no está activo, ya no está abierto, pero que conserva un gran número de dibujos y de testimonios escritos sobre las paredes de las antiguas celdas, testimonios que fueron dejando los migrantes en su aventura hacia Europa. También se desplazaron Gómez y González a otro centro de internamiento, el Centro de Detención de Migrantes de Nouadhibou, en Mauritania, que fue creado por el Estado español para de alguna forma subcontratar la gestión de la inmigración, ¿no? Que fuera en África donde se recluyese a estos migrantes de tal forma que nunca llegaran a las costas de Canarias. Y a través de vídeos, a través de fotografías y sobre todo a través de técnicas de arranque mural, lo que hacen Gómez y González es trasladar estas huellas, estos dibujos, estos rastros de estas historias, estas memorias personales de los migrantes, creando un archivo de lo que nunca va a ser contado en los archivos oficiales, ¿no? Esas historias que los archivos del Estado, los archivos oficiales van a querer ignorar la historia de estas personas que no son consideradas personas. En ese sentido, me parece muy interesante, conectando con lo que decía al principio de la conferencia, y por terminar ya,
cómo Gómez y González hacen una relectura de la tradición de la pintura mural, es otra vez una relectura de esos desvíos o quiebres de la historia oficial de la pintura, hacen una relectura de las propias técnicas de restauración pictórica para hablarnos de esa vulnerabilidad de los cuerpos migrantes, pero también para conectar esa vulnerabilidad con nuestra propia fragilidad, ¿no? Para hermanarnos, para hablarnos de cómo esas historias son también las nuestras, ¿no? La historia de nuestra fragilidad y nuestra vulnerabilidad. Bueno, pues muchísimas gracias. Lo que quería comentarte es, bueno, este trabajo de visibilización tan impresionante que vienes realizando con toda tu bibliografía, es decir, ¿en qué punto estamos? Esta sería una pregunta muy sencilla, ¿no? Es decir, ¿en qué punto estamos en el año 2021 con todas estas acciones de porcentajes de mujeres en las ferias, porcentaje de mujeres en las galerías, con toda esta situación en la que, bueno, se ha evolucionado, pero a lo mejor no tanto como muchos querríamos, ¿no? Bueno, si vemos el vaso medio lleno, yo creo que estamos infinitamente mejor de lo que estábamos en España, incluso en los años 80 o 90, ¿no? Tanto en cuanto a la visibilidad del trabajo de las mujeres artistas, como en cuanto a la investigación que desde la historiografía feminista se está haciendo sobre el trabajo de las mujeres. Pues cuando yo empecé digamos, mi carrera como profesora, que fue a finales de los 90, pues es que éramos 3 personas las que trabajábamos desde un punto de vista en la historia del arte en España y había muchísima hostilidad hacia las perspectivas feministas. Hoy en día, realmente, por ejemplo, entre las estudiantes y los estudiantes, realmente la recepción que tienen los discursos feministas es absolutamente impresionante, ¿no? Es una demanda que parte de ellas y de ellos, y también pues la bibliografía publicada es enorme con respecto a lo que existía. Ahora bien, como tú decías, también es verdad que las cifras son muy tozudas, ¿no? Y que hay pues asociaciones como MAB, la Asociación de Mujeres en las Artes Visuales, que tiene un observatorio que se dedica a publicar informes sobre la presencia de mujeres pues, en las colecciones de los grandes museos, en las ferias, etcétera, y sigue siendo pues, escandalosamente minoritaria, ¿no? Sigue siendo escandalosamente minoritaria en el ámbito del mercado artístico. En Arco sigue habiendo, no recuerdo las cifras exactas, pero a lo mejor en torno a un 25% de presencia femenina, que no se corresponde en absoluto ni con el número de mujeres que se licencian en las facultades de Bellas Artes, ni con el número de mujeres, ni la calidad de la obra de las mujeres que están presentes en el circuito artístico. Pero incluso lo que me parece más escandaloso todavía es que en los museos sufragados con fondos públicos, pues todavía sigue siendo también pues relativamente minoritaria la presencia de mujeres artistas. Incluso, bueno, no quiero apuntar a nadie directamente, pero bueno, lo voy a hacer. Por ejemplo, la reciente reorganización de la colección del Museo Reina Sofía, ¿no? Que se presenta como una relectura desde una perspectiva muy contemporánea de los fondos del museo, pues a mí me parece absolutamente escandalosa el lugar que dedica a las mujeres, ¿no? Por ejemplo, en la parte dedicada a las prácticas de vanguardia hay una invisibilización absoluta de la aportación de las mujeres y les dedica una salita específica, que es la sala más pequeña de todo el recorrido y que está en un lugar absolutamente marginal al fondo
de la segunda planta, es decir, un lugar prácticamente invisible, ¿no? Pongo este ejemplo porque es algo muy reciente, no es que quiera señalar en particular al Reina Sofía, sino que podríamos dar muchos otros ejemplos, es decir, que incluso en museos sufragados con fondos públicos que deberían atender a lo que decía la Ley de Igualdad del 2007, pues todavía no se hace lo suficiente, ¿no? Y eso es, vamos, yo creo que desgraciadamente es así y en ese sentido por eso tenemos que seguir empujando, me parece. Muchas gracias, Patricia, por esta interesantísima conferencia. Tú hablas desde un inicio como el origen del género pictórico como principalmente patriarcal. Me parecería interesante que nos contaras un poco de cómo entiendes ese vínculo patriarcal, particularmente con el género pictórico, con la pintura. Sí, bueno, yo creo que fue, es decir, con la pintura y probablemente con las disciplinas que en el Renacimiento se configuran como disciplinas centrales dentro de la concepción del arte como arte liberal, ¿no? Ocurrió con la pintura, pero ocurrió también con la escultura y con la arquitectura, ¿no? Que en un momento en el Renacimiento donde los artistas empiezan a reivindicar el estatuto de la pintura como arte liberal, es decir, empiezan a reivindicar su lugar como caballeros, ¿no? Caballeros que no se ensucian las manos, ¿no? Sino que hacen un trabajo intelectual y que en ese sentido se distinguen de los artesanos, pues ahí es donde los tratadistas empiezan a crear esa distinción entre la pintura, la arquitectura y la escultura, que son las que forman parte de las artes liberales, y otra serie de disciplinas que se vinculan a la artesanía, ¿no? Y por tanto, claro, es esa centralidad que adquieren la pintura, la escultura y la arquitectura dentro de una determinada construcción de la tradición occidental del arte, la que hace que se llenen, digamos, de una carga o de unas connotaciones patriarcales, ¿no? Porque también, precisamente, para distinguirse constantemente, esto lo estudia Griselda Pollock y Rustica Parker en su libro All Mistresses, cómo constantemente, tal y como se construye la historia del arte, la historia de la pintura en particular, se está aludiendo a un otro que no siempre es nombrado directamente, pero que está ahí, que es la mujer artista, ¿no? Que es con la que hay que compararse, con la que hay que medirse, y la existencia de ese otro es esencial para que el hombre artista pueda justificar su superioridad, ¿no? Y yo creo que es en ese momento, en el Renacimiento, y por esa centralidad que ocupa la pintura, ¿no? Dentro de lo que se configura como la historia occidental del arte, la que hace que las mujeres sean particularmente expulsadas del género, ¿no? Y que en cambio haya otras disciplinas que se consideran que están un poco en los márgenes, ¿no? De los géneros más codificados, como el dibujo, como por supuesto las artes textiles, las llamadas artes decorativas, ¿no? Donde las mujeres van a encontrar cabida más fácilmente, porque no era ahí donde estaba realmente el juego de poder, ¿no? Simplificando, yo veo ahí un poco el origen, ¿no? Yo me pregunto, ¿las artistas españolas están más o menos vinculadas con nuestro pasado que los hombres? Es decir, ¿miran más al pasado o están más centradas en representar su momento, la actualidad?
Bueno, es verdad, vamos a ver, que hay un cierto peligro. Claro, cuando hablamos de mujeres artistas, es una categoría que tenemos que problematizar ya de entrada, porque obviamente las mujeres artistas no forman un todo homogéneo y hay una enorme diversidad entre las prácticas de las mujeres y muchas ni siquiera se reconocen, ¿no?, en esa etiqueta o en esa categoría, y muchas ni siquiera se reconocen en un vínculo, por ejemplo, con las prácticas feministas, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado también en hacer generalizaciones de carácter universal sobre la obra de las mujeres. Pero es verdad que, claro, cuando te has visto expulsada de la historia, pues yo creo que lógicamente una estrategia inevitable es repensar esa misma historia de la que te has visto expulsada, ¿no? Es repensar esos mismos relatos en los que tú no tienes cabida porque tienes pocos referentes. Claro, un problema que se encontraban las artistas feministas en los 60 cuando empiezan a trabajar es que no había referentes femeninos, ¿no? ¿En quién podían mirarse? Todos los referentes del pasado eran masculinos. Ahora las artistas actuales afortunadamente tienen muchos más referentes femeninos, en parte por ese trabajo que ha ido haciendo la historiografía feminista, pero aún así, lógicamente, como mujer artista, y yo diría que como mujer en general, de alguna forma nos vemos constantemente, tenemos una posición más proclive a pensar críticamente, ¿no?, las construcciones del pasado, porque son construcciones que normalmente nos han expulsado, ¿no? Pero es verdad, y en particular, claro, la historia del arte español, si pensamos en cómo se ha construido la historia del arte español desde los 50 hasta acá, es que no había nombres de mujeres prácticamente, ¿no? Y este artículo que yo he traído de la revista Dígame, creedme que no es una anécdota, o sea, no es una anécdota, he estudiado bastante el periodo y constantemente nos encontramos con ese discurso en la prensa, en los libros de historia del arte, porque es que en la ideología franquista el lugar natural de la mujer era ser madre y ser esposa, ¿no? Y el dedicarse a ser artista, constantemente las propias mujeres en las entrevistas constantemente se sienten obligadas a justificar su presencia y a decir, pero yo no estoy dejando de lado las labores propias de la mujer, yo cuido de mis hijos, lo puedo compatibilizar, yo no he dejado de ser una mujer. Constantemente se ven obligadas a lidiar con esta ideología de género propia del franquismo, que yo creo que pervivió mucho más allá del franquismo, porque incluso en los 80 también nos encontramos con pocos nombres de mujeres. Entonces, de alguna forma, yo creo que si eres artista y te insertas en esa tradición, pues de algún modo te tienes que interrogar críticamente sobre ella, ¿no? Con todas la prudencia, ya digo, de la diversidad de posiciones de mujeres, que son muy distintas. Bueno, pues si no hay más preguntas, nos vamos a comer y nos volvemos a ver a las 5 de la tarde aquí mismo. Nada, muchísimas gracias a todos.